Ella lloraba sola cada noche, convencida de que nadie la veía. Pero yo la vi, desde la garita, desde las cámaras, desde el silencio. Guardé la verdad durante meses, anotando cada detalle mientras él la destruía lentamente. Hasta que llegó la noche en que callar dejó de ser una opción. La vi antes de escucharla. Eso siempre pasa así. Primero el cuerpo habla, luego viene el sonido. Yo estaba en la garita, con el café recalentado entre las manos, mirando el monitor viejo de la cámara del tercer piso. La luz del pasillo parpadeaba como si también estuviera cansada. 2 parpadeos largos, uno corto. ¿Siempre igual? El edificio nunca aprendió a disimular su edad. Eran casi las 2 de la madrugada cuando la imagen cambió. La puerta del departamento 3B estaba entreabierta. No era normal. Ella siempre cerraba con doble vuelta. Siempre. Yo lo sabía porque anotaba esas cosas sin darme cuenta. Los hábitos de la gente se te quedan pegados cuando llevas demasiados años mirando. Entonces, la vi, descalza, con el cabello suelto, enredado. Vestía una camiseta vieja, demasiado grande para su cuerpo. Estaba sentada en el piso de la sala, apoyada contra el sillón, con las rodillas recogidas contra el pecho. No gritaba, no se movía, solo lloraba. Lloraba en silencio. El tipo de llanto que no busca ayuda, el que no quiere testigos, el que se hace chiquito para no molestar a nadie. Yo bajé el volumen del monitor, como si eso sirviera de algo. El llanto no hacía ruido, pero pesaba. Pesaba en el pecho, pesaba en los ojos, pesaba en las manos. No era la primera vez que la veía llorar, pero sí era la primera vez que algo en mí se rompía de verdad. Porque él no estaba. Su coche no había entrado esa noche. Yo lo sabía. Había revisado el registro hacía menos de 1 hora. Entrada, ninguna. Salida, ninguna. El espacio vacío en el estacionamiento seguía vacío. Y sin embargo, ella estaba ahí, hecha pedazos en su propia casa. La cámara no mostraba toda la sala, solo un ángulo torcido desde el pasillo. Pero bastaba. Ella se llevó una mano al pecho como si le doliera respirar. Luego se cubrió la cara con ambas manos. Su espalda temblaba. Yo miré la puerta de la garita, cerrada. El pasillo frente a mí, vacío. El edificio dormía. Siempre duerme cuando pasan las peores cosas. Pensé en levantarme. Pensé en tocar el botón del intercomunicador. Pensé en hacer algo que no fuera quedarme ahí mirando como un cobarde. Pero no lo hice, porque yo no era nadie, solo el portero, el que ve, el que registra, el que no se mete. Así me lo habían enseñado. Así sobreviví 30 años sin perder el trabajo. Ella se levantó con dificultad. Caminó unos pasos torpes hacia la cocina. La luz se encendió. Se apoyó en la mesa, respirando hondo. Abrió un cajón. Buscó algo. No lo encontró. Cerró el cajón con un golpe seco que resonó hasta la cámara. Ahí sí hubo sonido. Un golpe breve, seco, como una decisión mal tomada. Se sirvió un vaso de agua. Bebió un sorbo. Otro. El vaso temblaba en su mano. Dejó caer unas gotas sobre la mesa. No se molestó en limpiarlas. Regresó a la sala. Se sentó otra vez en el piso. Esta vez, no lloró enseguida. Miró hacia la puerta del departamento. La miró como si esperara que se abriera, como si todavía creyera que él iba a entrar y decir algo que arreglara todo. La puerta no se abrió. Nunca se abre cuando uno la necesita. Yo miré el reloj, las 2:07. El segundero hacía un ruido molesto. Tic, tic, tic. Cada segundo era una falta. Una omisión más que se me iba acumulando en el cuerpo. En la cámara, ella se llevó la mano al cuello. Se quitó algo. Una cadena. La sostuvo unos segundos entre los dedos. Luego, la dejó caer al piso. Sonó suave. Casi nada.
pero yo lo sentí como si hubiera caído un bloque de cemento. Eso no era solo tristeza, eso era rendición. El café se me enfrió del todo. Lo dejé sobre el escritorio sin beberlo. Me acerqué más al monitor como si eso pudiera cambiar algo. La imagen seguía ahí, indiferente, grabándolo todo sin opinar. Las cámaras nunca sienten culpa. Ella se recostó en el sillón. Cerró los ojos. Las lágrimas seguían saliendo, lentas, constantes. No se limpiaba la cara. Las dejaba caer como caen las cosas cuando uno ya no tiene fuerzas para sostenerlas. En ese momento recordé la primera vez que la vi entrar al edificio. Había llegado tomada del brazo de él. Sonreía. Saludó tímida. Me dijo buenas tardes con una voz bajita, educada. Él no saludó. Nunca lo hacía. Pasó como si yo fuera parte del mobiliario. Ella, en cambio, siempre saludaba. Ahora estaba ahí, sola, rota, en el mismo lugar donde se suponía que debía sentirse segura. Yo apreté los puños. Sentí el hormigueo en los dedos. Esa sensación que te avisa que estás cruzando una línea invisible. La línea entre mirar y hacer algo. No hice nada. Me quedé ahí, viendo cómo ella se levantaba otra vez. Caminaba hacia el baño. Se miraba al espejo. La cámara no alcanzaba a mostrar su rostro, pero no hacía falta. Conozco ese tipo de pausa. La pausa de quien se mira y no se reconoce. Encendió la luz del baño. La apagó. Volvió a encenderla. Se apoyó en el lavabo. Bajó la cabeza. Yo respiré hondo. El aire olía a polvo viejo y café quemado. El edificio tenía ese olor permanente, como si guardara todos los suspiros que nadie quiso soltar en voz alta. Ella salió del baño con los ojos hinchados. Caminó despacio hasta la habitación. Antes de entrar, se detuvo. Miró hacia la sala una vez más. Miró el piso donde había estado sentada. La cadena seguía ahí, tirada como algo que ya no importaba. Apagó la luz. La cámara quedó mostrando una sala vacía, silenciosa. El parpadeo del pasillo volvió a ser lo único que se movía. Yo me quedé mirando esa imagen demasiado tiempo. Ahí fue cuando entendí algo que no quise aceptar esa noche. Yo ya sabía demasiadas cosas, y cuando uno sabe demasiado, el silencio deja de ser neutral. Abrí el libro de registros sin necesidad real. Pasé las hojas con cuidado. Fecha, horarios, entradas, salidas, todo estaba ahí, ordenado, limpio, frío. Escribí la hora, nada más, como siempre, pero mi mano tembló. Cerré el libro. Me recosté en la silla. Cerré los ojos un segundo, solo un segundo, y vi su espalda temblando otra vez. Vi la cadena cayendo al piso. Vi la puerta que no se abría. Cuando abrí los ojos, supe que esa noche no se iba a ir nunca, porque hay momentos que se te quedan viviendo adentro. Momentos en los que uno entiende que guardar la verdad también es una forma de participar. Y yo, aunque todavía no lo aceptaba, ya había empezado a guardar demasiado. No nací mirando vidas ajenas. Nadie nace para eso. Pero uno aprende. Aprende a mirar sin ser visto cuando el tiempo te va puliendo los bordes, cuando te vuelves parte del fondo, como una pared más del edificio. Llevo más de 30 años sentado en garitas parecidas a esta. Sillas duras, escritorios rayados, relojes que avanzan lento. Al principio contaba los turnos. Después dejé de hacerlo. Los días se me fueron haciendo iguales, pero la gente no. La gente siempre encuentra nuevas formas de romperse. Aquí me conocen poco. Algunos ni saben mi nombre. Para ellos soy el portero, el vigilante, el señor de abajo. Y así está bien. La confianza verdadera nace cuando uno no representa una amenaza. Cuando nadie imagina que tú recuerdas sus horarios, sus caras, sus silencios. Yo recuerdo todo. Recuerdo quién llega tarde siempre, quién baja la mirada cuando pasa,
quien finge una sonrisa que no alcanza los ojos. Recuerdo los cambios pequeños, los que parecen insignificantes hasta que ya es demasiado tarde. A ella la empecé a notar por esos cambios. Al principio era luz, caminaba recto, con paso firme, saludaba, siempre con educación, siempre con ese tono suave que tienen las personas que no quieren molestar. Traía plantas, bolsas del mercado, a veces flores que él le compraba los primeros meses. Yo las veía marchitarse con el tiempo, igual que todo lo demás. Él era distinto, siempre lo fue. Entraba rápido, sin mirar a nadie, el teléfono pegado a la mano, el ceño fruncido. A veces llegaba tarde, otras no llegaba. A veces se iba por días. Yo anotaba, no por maldad, por costumbre, por responsabilidad, porque el edificio exige orden, aunque las vidas adentro sean un desastre. Con los años, uno aprende a distinguir la normalidad de la alarma. No por los gritos. Los gritos son evidentes. La alarma verdadera está en los silencios largos, en las puertas que se cierran con cuidado excesivo, en las miradas que piden permiso para existir. Ella empezó a bajar la cabeza cuando pasaba por la garita. Antes se detenía, comentaba el clima, me preguntaba si había llegado algún paquete. Después, dejó de hacerlo. Pasaba rápido, como si el aire pesara más, como si cada paso fuera un esfuerzo. Yo la veía volver del trabajo con los hombros caídos. A veces se sentaba unos minutos en las escaleras antes de subir. No lloraba, solo respiraba hondo, como juntando fuerzas para enfrentar algo que la esperaba arriba. Nunca la vi subir contenta cuando él estaba en casa. Eso no es algo que uno se imagine. Es algo que el cuerpo delata. El cuerpo no sabe mentir. Aprendí a observar sin juzgar. Eso me salvó muchas veces. Cuando uno juzga, se involucra. Y cuando uno se involucra, se quema. Yo había visto colegas perder el trabajo por meterse donde no los llamaban. Había visto porteros corridos por decir una palabra de más, por proteger a quien no podía protegerlos después. Así que me quedé en mi lugar, mirando, anotando, guardando detalles como quien guarda tornillos viejos en una caja por si acaso. El edificio también ayuda a observar. Las paredes son delgadas, los sonidos viajan. Las puertas hablan. El ascensor es lento y traicionero. Te deja escuchar discusiones a medias, respiraciones agitadas, frases que no alcanzan a esconderse antes de que se abran las puertas. Escuché su nombre muchas veces, dicho con desprecio. No insultos directos, no golpes. Eso hubiera sido fácil de identificar. Lo de ellos era peor, era desgaste. Era corrección constante, era esa forma de hablar que te hace sentir chiquita sin levantar la voz. Él la llamaba desde el pasillo con tono de fastidio, le reclamaba cosas pequeñas, que si la comida fría, que si se le olvidó algo, que si exageraba, siempre exageraba, según él. Ella respondía bajo, pidiendo disculpas por cosas que no eran culpa suya. Eso también lo aprendí con los años. Cuando alguien pide perdón todo el tiempo, es porque vive en un juicio permanente. La suegra empezó a aparecer más seguido. No vivía ahí, pero entraba como si fuera su casa. Tenía llave. Nunca saludaba. Me miraba de arriba abajo, como si yo también fuera un error que alguien cometió. Subía directo, con paso decidido. Bajaba horas después, satisfecha, como quien revisa una propiedad. Las visitas de ella coincidían con los peores días de la joven. Yo lo noté. Ojeras más profundas, silencio más pesado. A veces bajaba a tirar la basura con los ojos rojos. Cuando yo le preguntaba si estaba bien, me decía que sí, demasiado rápido. El sí apresurado es otro aviso.
Empecé a fijarme en los horarios, en las entradas nocturnas de él, en las salidas tempranas, en las noches en que no volvía y ella apagaba la luz tarde, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. No había amantes entrando por el portón, no había escenas escandalosas. Todo era correcto por fuera. Demasiado correcto, como esas casas limpias donde nadie se atreve a tocar nada. Yo me volví parte del paisaje, invisible. Eso me permitió ver cómo ella se iba achicando, cómo dejó de arreglarse, cómo dejó de traer flores, cómo empezó a usar ropa más grande, como si quisiera desaparecer dentro de ella. Una tarde la vi sentada en el patio común. No lloraba, miraba al suelo. El sol le daba en la cara, pero no parecía sentirlo. Me acerqué con cualquier excusa. Le pregunté si necesitaba algo. Negó con la cabeza. Sus manos estaban apretadas sobre el regazo, blancas de tensión. No dijo nada más. Esa fue la primera vez que sentí que mi silencio pesaba, porque yo ya había visto demasiadas veces ese proceso. La erosión lenta, la culpa sembrada día tras día, la mujer que empieza a dudar de su propia percepción, el hombre que se cree dueño del espacio, del tiempo y de la voz. Y siempre pasa igual. Nadie ve nada hasta que ya es tarde. Los vecinos escuchan, pero no escuchan. La familia sospecha, pero no pregunta. Todos esperan a que la víctima haga algo, como si hacer algo no costara la vida entera. Yo seguía anotando. Todo lo que entraba y salía quedaba escrito. Horas, fechas, placas. Me decía que era solo trabajo, pero en el fondo sabía que estaba armando algo, sin nombre todavía, sin intención clara, solo acumulando. El edificio me enseñó paciencia. Me enseñó que las verdades no aparecen de golpe, se filtran, gotean, y uno tiene que estar ahí para no perderlas. Ella empezó a evitar el ascensor cuando él estaba. Bajaba por las escaleras, subía tarde cuando sabía que él ya dormía o no estaba. Yo la veía mirar el reloj antes de entrar. Medía el riesgo. Eso no es convivencia. Eso es sobrevivencia. Una noche llegó con los ojos hinchados. Se quedó parada frente a la garita unos segundos, como si fuera a decir algo. Yo levanté la vista. Nuestras miradas se cruzaron. En la suya había miedo y vergüenza. Esa combinación es letal. No dijo nada. Subió. Yo me quedé mirando la puerta del ascensor cerrarse. Y entendí que ya no estaba solo observando una historia ajena. Estaba siendo testigo de algo que se estaba pudriendo frente a mí. No sabía todavía qué iba a hacer, ni si iba a hacer algo. Pero por primera vez en muchos años dejé de fingir que no veía. Y cuando uno deja de fingir, ya no hay vuelta atrás. El primer grito no fue fuerte. No fue de esos que despiertan a medio edificio. Fue corto, ahogado, como si alguien hubiera intentado tragárselo antes de que saliera. Yo lo escuché porque estaba atento. Porque cuando uno empieza a ver de verdad, también empieza a oír distinto. Eran poco más de las 11 de la noche. El ascensor había subido hacía unos minutos. Él había llegado. Lo supe por la forma en que cerró la puerta del coche con ese golpe seco, impaciente. Yo anoté la hora como siempre. Nada fuera de lo normal. Pensé. Mentí. El pasillo del tercer piso estaba en silencio cuando el ascensor se abrió. La cámara mostró a ella saliendo detrás de él. No caminaban juntos. Nunca lo hacían. Él iba adelante, con paso rápido. Ella atrás, cargando una bolsa, mirando el piso. La puerta del departamento se cerró. Al principio no pasó nada. La cámara no registra sonidos interiores, pero el edificio sí. Las paredes vibran. El aire cambia. Yo conozco ese momento exacto en que algo se tensa. El primer golpe fue contra un mueble, no contra un cuerpo. Eso es importante. Así se justifican después. No le pegué, como si el miedo distinguiera matices. Luego vino la voz de él. No gritaba,
Hablaba alto, con esa calma agresiva que intimida más que cualquier alarido. Palabras cortadas, reproche, frases que no necesitaban respuesta. Ella intentó hablar. Lo supe por el tono quebrado que se coló por el ducto del ascensor. Dijo algo como «yo solo» y no terminó. Nunca las dejan terminar. Ahí fue cuando sentí la injusticia completa. No como idea, como peso físico. Se me apretó el estómago, me sudaron las manos, porque yo ya había visto esa escena demasiadas veces en otras vidas, en otros departamentos, con otros nombres, pero esta vez yo sabía más. Sabía de las noches que él no volvía. Sabía de las entradas tempranas de la suegra, sabía de las miradas bajas, sabía del llanto silencioso. Todo eso se juntó en ese momento como piezas que encajan de golpe. La discusión subió de tono. Ella lloró. Esta vez sí lloró fuerte. No gritó pidiendo ayuda, lloró pidiendo que parara. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Yo me levanté de la silla. Di 2 pasos hacia la puerta de la garita. Me detuve. El pasillo estaba vacío. Nadie más iba a salir. Nadie más iba a escuchar. El edificio seguía durmiendo su sueño cómodo de indiferencia. Regresé a la silla. Ese fue el momento más bajo de mi vida. No el peor ruido, no la peor escena. El instante exacto en que supe que podía hacer algo y todavía no lo hice. Los días siguientes fueron una acumulación de pequeñas violencias. Ella empezó a bajar con lentes oscuros, incluso cuando no había sol. Caminaba pegada a las paredes. Ya no se sentaba en las escaleras, subía directo, como si el edificio entero la vigilara. Él, en cambio, parecía más grande, más seguro. Caminaba con esa arrogancia tranquila de quien se siente intocable. Saludaba a veces. A mí no, a otros vecinos sí. Construía su personaje con cuidado. La suegra apareció 2 veces esa semana. 2. Yo anoté ambas. Entró temprano. Salió tarde. En una de esas visitas la escuché reír en el ascensor. Reírse. Mientras arriba, en ese departamento, alguien se iba apagando. Una tarde la vi bajar llorando sin disimulo. No llevaba bolso. No llevaba llaves. Bajó descalza hasta el primer piso y se sentó en la banca del patio. Yo salí de la garita. Me acerqué despacio, sin invadir. Le ofrecí agua. Me miró como si no entendiera la pregunta. Después asintió. Bebió. Sus manos temblaban. Tenía un moretón en el brazo, no grande, no escandaloso, perfectamente ocultable. No le pregunté qué había pasado, no hacía falta. Cuando uno pregunta eso, obliga a la víctima a explicarse. Y nadie debería tener que explicar su dolor para merecer ayuda. Se quedó sentada varios minutos. Yo me quedé cerca, sin hablar. A veces la compañía más honesta es el silencio compartido. Cuando se levantó para subir, me dijo gracias. Me lo dijo mirándome a los ojos. Esa mirada no pedía compasión. Pedía algo peor. Testigos. Esa noche no dormí. Me quedé revisando registros antiguos. No por obligación, por necesidad. Empecé a notar patrones que antes había dejado pasar. Horarios que no cuadraban. Entradas registradas con tarjetas que no eran de ella. Salidas a horas extrañas. Visitas que no se anotaban porque entraban acompañando a alguien que sí tenía derecho. El abuso no siempre deja marcas visibles, a veces deja huecos en los registros. Empecé a escribir más detallado. No solo horas, estados, observaciones, cosas que oficialmente no se piden, pero que yo sabía que podían importar algún día. Ella empezó a hablar menos. Cuando lo hacía, era para disculparse. Perdón por molestar, perdón por preguntar, perdón por tardar. Cada perdón era un ladrillo más en la pared que él le estaba construyendo alrededor. Una noche lo vi empujarla en el pasillo del 3er piso. No fue fuerte, no fue grave.
Fue suficiente. La cámara lo captó de lado. Un gesto rápido, una mano. Ella perdió el equilibrio un segundo. Él miró a la cámara. No directamente, pero supo. Siempre saben. Y sonrió. Esa sonrisa fue peor que el empujón. Ahí entendí que ya no era solo un testigo pasivo. Yo era parte del entorno que lo hacía sentirse seguro. Mi silencio lo protegía. Ese día, algo cambió en mí. No lo denuncié. No llamé a nadie. No subí corriendo. Lo que hice fue más lento, más frío. Empecé a guardar pruebas con intención. Copié grabaciones, guardé respaldos. Anoté cada entrada, cada salida, cada visita. Empecé a fechar las discusiones audibles, a marcar días en los que ella bajaba con marcas nuevas. A cruzar datos, no por venganza, por equilibrio, porque la injusticia no se combate con impulsos, se combate con verdad sostenida. Ella siguió viviendo ahí, como atrapada en una pecera rota. Él siguió comportándose como dueño de todo. La suegra siguió entrando y saliendo, dejando su veneno. Y yo seguí observando, ya no como quien mira llover, sino como quien espera el momento exacto en que el agua acumulada rompe el muro. Porque hay un punto en el que ya basta. Y yo sabía, con una certeza que me quemaba por dentro, que ese punto estaba cada vez más cerca. La madrugada en que todo empezó a encajar fue una de esas noches en que el edificio parece contener la respiración. No llovía, pero el aire estaba espeso. El tipo de noche que hace que los pasos suenen más fuertes y que cualquier ruido parezca una confesión. Yo estaba solo en la garita. El café llevaba horas ahí, intacto. Tenía los ojos cansados de tanto mirar pantallas, pero la cabeza clara. Cuando uno cruza cierta línea interna, el cansancio se vuelve secundario. Revisaba una grabación vieja, nada reciente. Una de esas que había guardado por si acaso. La fecha me llamó la atención. Coincidía con una noche en que ella había bajado temblando con el suéter puesto al revés. En ese momento no entendí por qué. Ahora sí. Avancé el video cuadro por cuadro. El pasillo del tercer piso. La cámara fija, muda, implacable. La puerta del departamento abierta unos segundos de más. Él entra. Ella detrás. La puerta se cierra. Pasan minutos. Luego se abre de nuevo. Él sale, hablando por teléfono, riéndose. Ella no sale. Lo importante no era lo que se veía, era lo que faltaba. Volví al libro de registros. Hora de salida, anotada. Hora de regreso, inexistente. Esa noche, él no volvió. O volvió sin registrar, o entró acompañado. Y yo ya sabía cómo funcionaban esas entradas acompañadas. Busqué otras noches parecidas. Había varias, demasiadas. Me recosté en la silla. Miré el techo de la garita. Escuché el zumbido eléctrico de la luz. 30 años viendo gente mentirse a sí misma. 30 años creyendo que la verdad siempre encuentra sola el camino. Mentira. La verdad necesita manos que la sostengan. Esa mañana ella bajó más temprano de lo normal. No me saludó. Se sentó en la banca del patio, abrazándose los brazos. Tenía una maleta pequeña a sus pies. No la vi subir de nuevo. Anoté la hora. Anoté la maleta. Anoté el silencio. Pasaron 2 días sin verla. El tercer día apareció la suegra. Entró con paso furioso. No saludó. Exigió que le abriera rápido. Le abrí, no por obediencia, por curiosidad. Subió hablando sola, murmurando cosas que no alcancé a entender. 1 hora después, bajó. Su cara había cambiado. Ya no era soberbia, era preocupación. Me miró por primera vez como si yo existiera. Eso también lo anoté, aunque no en el libro. Esa noche, él llegó borracho. Lo supe por cómo caminaba, por cómo hablaba, por cómo se apoyó en la pared antes de encontrar la llave. Entró solo. No encendió la luz del pasillo, cerró de golpe.
La discusión empezó rápido. Esta vez no fue contenida. Los gritos rebotaban por las escaleras. Varios vecinos abrieron las puertas unos segundos, luego las cerraron. Como siempre, yo me quedé quieto, escuchando, grabando. Ella gritó su nombre. Lo gritó con rabia, no con miedo. Eso fue nuevo. Dijo frases completas. Dijo cosas que llevaba tiempo guardando. Él respondió con insultos, con risas, con esa crueldad que solo aparece cuando el agresor siente que pierde control. De pronto hubo silencio. Silencio absoluto. Demasiado largo. Me levanté. Di un paso hacia la salida. 2. Me detuve cuando escuché algo distinto. No un golpe, un objeto cayendo, metal contra piso, una llave. El ascensor bajó minutos después. Él salió. La camisa desabrochada, la cara roja. No me miró. Salió del edificio tambaleando. No volvió esa noche. Subí. No como portero, no como vigilante. Subí como testigo cansado. Toqué la puerta del departamento. No respondió nadie. Toqué de nuevo, más suave. Escuché pasos. La puerta se abrió apenas. Ella estaba ahí, pálida, con los ojos secos. Eso fue lo que más me asustó. Cuando ya no hay lágrimas, algo se ha roto del todo. No me invitó a pasar. No hacía falta. Solo me dijo, ya no puedo más. No respondí con palabras. Saqué del bolsillo una hoja doblada. Un papel viejo. El tipo de papel que uno guarda cuando no sabe si algún día lo va a necesitar. Se lo di. Era una lista. Fecha, horarios, entradas, salidas, grabaciones respaldadas. No todo. Lo suficiente. Ella la miró sin entender al principio. Luego empezó a leer. Sus manos dejaron de temblar. Levantó la vista. Me miró diferente. No como al portero, como a alguien que sostiene una cuerda en medio de un naufragio. No lloró. Asintió. Cerró la puerta. Los días siguientes fueron un movimiento silencioso. Ella no volvió a dormir ahí. Él sí. Entraba y salía solo, nervioso. Empezó a mirarme, a sostenerme la mirada, a querer intimidar. Ya no funcionaba. La escena final no fue violenta, fue pública. Ocurrió un viernes por la tarde, hora de mayor movimiento. Vecinos entrando, otros saliendo, el edificio despierto. Ella llegó acompañada, no de un abogado, no de un policía, de su voz. Subió al tercer piso. Él estaba ahí. La suegra también, la puerta abierta. Discusión iniciada. Yo activé la cámara del pasillo. No por morbo, por claridad. Ella habló, sin gritar. Dijo nombres, dijo fechas. Dijo cosas que no se pueden negar cuando están escritas, grabadas, registradas por alguien que nunca fue parte del drama. Yo entregué lo que tenía, no a ella, al edificio, a la administración, a la realidad. Las caras alrededor cambiaron. La suegra enmudeció. Él intentó reír, no pudo. Intentó explicar. Nadie escuchaba ya. La verdad no gritó, no necesitó hacerlo. Cayó. Como caen las cosas cuando se les quita el soporte artificial. Ella salió del departamento, con la cabeza en alto. No miró atrás. Pasó junto a mí. Esta vez, no bajó la mirada. Yo regresé a la garita. Me senté. El café seguía frío. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me supo amargo. El edificio no volvió a ser el mismo después de eso. No porque hubiera pasado algo extraordinario, sino porque se había dicho en voz alta lo que todos intuían y nadie quería confirmar. Las paredes seguían siendo las mismas. Las luces seguían parpadeando igual. El ascensor seguía tardando una eternidad. Pero el aire cambió, como cuando se abre una ventana después de años de encierro. Ella no volvió a vivir ahí. El departamento quedó vacío varias semanas, las persianas cerradas. El silencio adentro ya no era de miedo, sino de ausencia.
Yo lo miraba cada noche en la cámara, como quien observa una herida que empieza a cerrar, aunque todavía duela. Él intentó quedarse. Al principio actuó como si nada hubiera pasado. Entraba con la cabeza alta, saludaba a los vecinos con una sonrisa forzada, pero ya no era el mismo. Ya no podía caminar tranquilo, ya no podía ignorar las miradas. Porque una vez que la verdad aparece, aunque sea en silencio, ya no se puede borrar. La suegra dejó de venir. Eso fue casi inmediato. El edificio no la extrañó. Nadie pregunta por quien solo venía a imponer su peso. Su ausencia fue una limpieza lenta, como quitar una capa de polvo viejo que siempre estuvo ahí. La administración actuó con frialdad, sin escándalos, sin discursos. Revisaron registros, escucharon grabaciones, compararon fechas, no hicieron preguntas innecesarias. Cuando todo está documentado, las palabras sobran. Él recibió notificaciones, advertencias. Finalmente, una orden clara: debía irse. No protestó mucho. Sabía que no tenía suelo bajo los pies. El que vive de controlar termina perdiendo el equilibrio cuando se queda sin testigos sumisos. El día que se mudó, bajó solo. Cargó sus propias cajas. Nadie lo ayudó, nadie lo despidió. El silencio que lo rodeaba no era respeto, era consecuencia. Pasó frente a la garita, me miró, no con odio, no con rabia, con algo peor, con vergüenza. Bajó la vista, salió del edificio sin decir una palabra. El portón se cerró detrás de él con un chirrido largo, definitivo. Yo anoté la salida, nada más. Semanas después, ella volvió una sola vez. No subió. No entró al departamento. Se quedó en el patio, mirando hacia arriba. El sol de la tarde le daba en el rostro. Ya no llevaba ropa grande. Ya no caminaba encorvada. Su cuerpo ocupaba el espacio con una naturalidad que antes no tenía. Se acercó a la garita. Me dio las gracias. No de esas gracias rápidas, incómodas. Me dio las gracias como se agradecen las cosas que cambian una vida. Sin exagerar, sin dramatizar, con la voz firme. Yo asentí. No supe qué decir. Nunca he sido bueno para los discursos. Ella tampoco los necesitaba. Antes de irse, me dijo algo que se me quedó grabado. Usted no hizo ruido, pero hizo justicia. La vi alejarse. Caminó recto, sin mirar atrás. Después de eso, el edificio siguió con su rutina. Nuevas familias, nuevas caras, nuevas historias empezando. Porque así es este trabajo. Las tragedias no detienen el reloj. Yo seguí en la garita, con el café, con los monitores, con el libro de registros. Pero algo en mí había cambiado para siempre. Durante años creí que ser invisible era una forma de protección. Para mí, para los demás. Creí que mirar sin intervenir era neutral, que el silencio era prudencia. Aprendí que no siempre. Aprendí que el silencio también toma partido cuando dura demasiado. No me convertí en héroe. No me convertí en juez. No busqué reconocimiento. Hice lo único que estaba a mi alcance, sostener la verdad hasta que alguien pudiera mirarla de frente. Eso es la justicia que conozco, no la de los golpes, no la del escándalo. La justicia lenta, documentada, implacable, la que no humilla, pero tampoco perdona la mentira. A veces, en la madrugada, cuando el edificio duerme, vuelvo a ver el pasillo del tercer piso en el monitor. Ya no hay discusiones, ya no hay sombras tensas. Solo el parpadeo de la luz vieja y el eco lejano de pasos que no duelen. Pienso en todas las historias que vi y no conté, en las que todavía cargo, en las que quizás algún día también saldrán a la luz. Porque siempre hay alguien mirando, siempre hay alguien anotando, y aunque nadie lo note, aunque nadie lo agradezca, ese alguien sostiene un equilibrio frágil entre la injusticia y la verdad. Yo sigo aquí, no como un héroe,
no como un salvador, solo como lo que siempre fui, el que ve, el que guarda, el que habla cuando el silencio ya no es opción. Si esta historia llegó hasta ti, no es para que mires con morbo, es para que mires con atención, porque muchas veces la justicia no entra gritando por la puerta principal. A veces vive sentada en una garita, con café frío, ojos cansados y una libreta llena de verdades que tarde o temprano encuentran su momento.